Muy buenas tardes, pero ya ahora sí está grabando. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la que será nuestra última actividad de cátedra de este semestre. Una actividad que a mí personalmente, que me encanta el tema de investigación, pues me gusta muchísimo. Además ya pues conozco a Yoleni y nos topamos de vez en cuando ahí por la universidad y estoy seguro que las van a aprovechar muchísimo. Yoleni es docente nuestra, pero de la Escuela de Estadística, tiene muchísima experiencia. Al puro final les trae una noticia que yo sospecho que muchos de ustedes no sabían, ¿verdad? Y que también es interesante que lo sepan porque a veces uno se topa con cosas que tal vez necesita una ayudita adicional y que sepa que ese servicio existe dentro de la universidad. Y bueno, sin más, le doy la palabra a Yoleni. Yoleni, todos tuyos. Muchas gracias, Francisco. Buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Como dijo Francisco, soy compañera de la facultad, soy docente de la Escuela de Estadística ya hace un tiempito, unos cuantos años, entonces, y trabajo en la unidad de servicios específicamente de la Escuela de Estadística. Entonces, hoy les vamos a compartir un poco de qué es lo que hacemos desde la perspectiva de una investigación en la parte cuantitativa. No sé si están viendo la presentación o al revés o mal. Sí, sí la Sí estamos se viendo, pero ve. sí, como decís vos, al revés, ¿verdad? Nos Al sale revés, ok. la vista tuya. Ujú. Es que esto de tener dos pantallas no me funciona muy bien. Vamos a ver. Ajá. ¿Ahora sí o no? Ahora sí, perfecto. Perfecto, ok. Este, principalmente, ¿verdad? El objetivo es ver cómo elaboramos nosotros desde la parte cuantitativa los aspectos importantes en una investigación, principalmente el uso de la estadística. Tenemos tres procesos bastante grandes, que es el planeamiento y la preparación para esa investigación. Nosotros siempre tenemos que tener claro qué es lo que qué es lo que queremos hacer. Vamos a definir cuál es nuestro problema de interés al cual vamos a abordar desde la perspectiva estadística. ¿Cuáles son los propósitos? O sea, ¿para qué estoy haciendo esta investigación? No es para salir de paso, sino cuál es el objetivo principal de la investigación que estoy proponiendo. ¿Cuál es el plan de trabajo? En este plan de trabajo elaboramos, vamos a construir cuál es el tiempo que yo estoy pensando en que lo voy a realizar o las formas en que voy a realizar la investigación. Tenemos que construir herramientas para la obtención de los datos, si es el caso de que tengamos que obtener datos. Entonces ahí vamos a construir o aprobar el cuestionario que vamos a utilizar. Y muy importante, vamos a planear cómo va a ser nuestra muestra, nuestro diseño muestral. Entonces ahí ahorita vamos a ver un poco qué tenemos que tomar en cuenta en ese diseño muestral, qué tenemos que tomar en cuenta para cuando vamos a utilizar o aprobar un cuestionario y cuáles son los pasos o los procesos que tenemos que hacer. Una segunda fase de esta investigación sería la ejecución de todo este plan que hicimos en la primer parte. Vamos a ver un componente que es técnico, que es más de cómo voy a hacer las cosas, que ya anteriormente dije cómo las voy a hacer, cómo voy a hacer ese trabajo de campo, pero también está el componente de quiénes van a hacerlo. Vamos a tener que capacitar a un grupo de entrevistadores, a un grupo de personas que realicen el trabajo de campo, o tenemos que capacitar a un grupo de personas que analicen los datos que vamos a obtener o que ya están recolectados y nada más debemos procesarlos. Vamos a tener un sistema de trabajo, vamos a organizar cómo va a ser cómo va a ser el trabajo, quiénes son los responsables de una
de un proceso, cuáles son los responsables del otro proceso, quiénes analizan, quiénes redactan, por ejemplo. Y vamos a, dentro de esta ejecución de trabajo, siempre recomendamos hacer un pilotaje del cuestionario que hicimos. En la etapa anterior, estamos haciendo un cuestionario y nosotros vamos a eh, pilotear, decir, lo que queremos decir es ver si ese cuestionario funciona para lo que yo estoy proponiendo. O sea, si yo propuse medir cierta no sé, evaluación de un servicio público, por ejemplo, o de un servicio de alguna organización, yo no voy a tener un cuestionario que me diga cuál es el candidato por el que quiero votar para las próximas elecciones, porque no va a tener nada, ni no va a tener sentido que yo le esté preguntando sobre un tema que no estoy analizando. Y muy importante, nosotros a veces utilizamos herramientas de otras investigaciones, otras publicaciones o otras investigaciones de otros países que queremos más o menos adaptarlos a nuestro país, es importante el pilotaje para ver si eso funciona. ¿Por qué? Porque puede ser que estuvieran en inglés y nosotros la queremos ahora en español, o se hizo para servicio público y nosotros estamos trabajando en una empresa privada, entonces queremos, tropicalizamos un instrumento, pero tenemos igualmente que probarlo. Y la última parte va a ser ese proceso de análisis de resultados que obtuvimos, de la información que se recopiló o de la información que ya está recopilada, cómo la vamos a interpretar, cómo la vamos a presentar. Si es un informe pequeño, resumen tipo ejecutivo, un resumen ejecutivo, o si es un informe más extenso, todo eso lo vamos a tener que tomar en cuenta en esa tercera fase. ¿Qué es importante tomar en cuenta cuando nosotros queremos investigar? Nosotros debemos de tomar en cuenta qué es la información que yo necesito, qué es la información que yo tengo disponible y qué es la información que no tengo disponible. Entonces, cuando hablamos de información disponible, vamos a hablar de datos que ya existen en la institución, que ya existen en la empresa o que existen en alguna otra organización que me puedan servir para responder a los objetivos que establecí. Cuando no existe información, vamos a tener que recolectar esa información y entonces es importante establecer cuáles son las líneas de trabajo, cuál es la forma en que vamos a recolectar esa información y ya vemos la necesidad de que realmente no hay nada que me responda, entonces tengo que obtener esa información. Cuando nosotros tenemos información existente, es importante tomar en cuenta de dónde viene esa información. ¿Cuáles son los tipos de fuente o las fuentes que yo estoy utilizando? ¿Por qué? Porque muchas veces utilizamos fuentes secundarias y no estamos muy seguros de la veracidad de esa información. Entonces tenemos que analizarla. Tenemos fuentes primarias, que son aquellas que recolectan los datos. Por ejemplo, instituciones como el INEC, que hace la encuesta nacional de hogares. Entonces nosotros utilizamos información de la encuesta nacional de hogares y decimos, bueno, esta es la fuente primaria, es muy fácil saber qué fue lo que se preguntó, cuál fue el instrumento, cuál fue la metodología, porque ellos tienen muy claro, muy bien establecido qué fue cómo hicieron todo el proceso de la encuesta. Por ejemplo, si nosotros vamos a utilizar información de los estudiantes de la Oficina de Registro de la Universidad de Costa Rica, esa es nuestra fuente primaria porque ellos son los que generan esa información. Y podemos preguntar cómo lo hicieron. eh, Técnicamente, ¿verdad? Cada fuente primaria tiene sus manuales de trabajo, cómo fue que se elaboró el cuestionario, cómo fue que se elaboró el sistema de recopilación de información, pero no tiene ninguna falta de información, por así decirlo. Tiene todo estructurado, tiene reglamentos, tiene demás. Las fuentes secundarias son aquellas que al final utilizan información que otra fuente recolectó y hacen algún análisis, alguna recopilación diferente de la información y entonces puede ser que tengan todo esto que hablábamos de manuales, que tengan todo el respaldo técnico del trabajo que utilizaron, pero puede ser que no esté. Y a veces no tenemos claro y tenemos que ir hasta la fuente primaria para ver cuál fue el cuestionario. Por ejemplo, cuál fue el diseño muestral que utilizaron.
Entonces, la fuente secundaria no la tiene clara, pues entonces vamos un poquito más atrás y llegamos a la fuente primaria para obtener esa información. En el caso de que la información no exista, tenemos que ver cómo la recopilamos. Una de las técnicas es por medio de observación. Eso quiere decir que nosotros vamos a ir a ver qué sucede y a partir de una guía vamos sacando datos o información que nos responda a lo que nosotros queremos ver. Por ejemplo, queremos medir los tiempos de espera en los semáforos. ¿Qué hace la gente mientras espera? ¿Qué hacen las personas mientras espera que el semáforo se pase de verde a rojo? Podemos utilizar la información por medio de observación porque no hay nada, no hay una base de datos que nos digan, ah, mira, es que el minuto que esperó en el semáforo, las personas ven el correo, las personas hablan entre ellas o las personas, no sé, esperan simplemente. Entonces tenemos que por medio de observación podemos poder ir a utilizar o a recopilar esa información. Hay observación participativa, que quiere decir que la persona que va a observar está dentro del grupo de personas y ve qué es lo que pasa. La no participativa, que simplemente nos ponemos en un lugar y observamos lo que tenemos que observar. Por ejemplo, se utiliza mucho en las empresas para no decir que vamos a ir a hacer algo, se utiliza el usuario incógnito. Entonces, esta persona va y resulta que pide un servicio y por medio de observación participativa, ellos van tomando la información que uno necesita. Si lo atendieron bien, si no lo atendieron bien, si le dieron la información eh, s- que necesitaba, si le informaron lo suficiente o simplemente lo dejaron ahí sentado mucho tiempo. Eso es una observación participativa y vamos tomando nota, por así decirlo, de todo el proceso. Otro de las técnicas que tenemos es la entrevista y es una de las que más se utiliza cuando no tenemos información, que es el proceso de entrevistar a una persona, de consultarle por medio de ya sea un cuestionario completamente estructurado o una entrevista semiestructurada. Entonces, dependiendo de cuál es la técnica. Cuando nosotros necesitamos hacer un proceso un poco más riguroso, de que es mucha información la que tenemos que recolectar, utilizamos un cuestionario muy estructurado para no irnos como por las ramas de lo que estamos tratando de conversar o de traer a observaciones que queremos tener. Esas entrevistas pueden ser personales, pueden ser telefónicas o pueden ser cuestionarios que los participantes llenen por sí solos. Y tenemos otra que es el correo y el correo. El correo actualmente se está utilizando mucho porque tenemos grandes problemas de tasas de respuesta para los cuestionarios, por ejemplo, en papel o en personal o telefónico. Y entonces se trata de utilizar el correo electrónico. Eh, pero no es una técnica en la que nosotros estemos muy de acuerdo en una propuesta completamente metodológica en el sentido de que el correo es el que más tasas de no respuesta tenemos y que si yo, no sé, trabajamos con una empresa que tiene 300 empleados y les mandamos por correo la consulta de esos 300 empleados, puede ser que nos contesten 20. Y si nuestra propuesta metodológica era un muestreo probabilístico para poder hacer inferencia, con 20 no lo podemos hacer. Entonces perdemos todo el diseño. Hay que tener en cuenta entonces cuál es la necesidad de información que yo tengo y cuál sería la mejor forma de obtener esa información. Uno de los aspectos importantes cuando nosotros empezamos a definir o hacer el diseño de investigación es definir realmente cuál es mi población de estudio o mi unidad de estudio. Entonces, cuando hablamos de unidad de estudio, vamos a hablar de aquella persona, de aquel objeto, el que es interés para mi estudio. ¿Qué quiere decir? Que si mi estudio
mi interés es la infraestructura de la Universidad de Costa Rica, mi unidad de estudio va a ser el edificio, por ejemplo. Entonces, el edificio, en sentido que la unidad de estudio es algo en singular, es una cosa de toda esa población, de ese conjunto que yo tengo. Tenemos que delimitarla siempre, tenemos que definir cuál es la ubicación, cuál es el tiempo en que yo pueda conseguir esta unidad de estudio y es importante que nosotros debemos tomar en cuenta que esta unidad de estudio es donde yo voy a ir a medir todo lo que yo quiero medir. Todas esas variables que yo quiero medir, las voy a medir en mi unidad de estudio. Entonces, puede ser que esta unidad de estudio sea la misma informante o puede ser que sea otra persona o otra objeto que yo mida lo que quiero medir, pero que no es mi unidad de estudio. Por ejemplo, si yo quiero hacer un estudio con niños menores de 3 años, niños y niñas menores de 3 años, mi unidad de estudio es el niño o la niña menor de 3 años. Pero ese niño o niña posiblemente no me pueda contestar todo lo que yo quiero preguntarle. Entonces, mi informante sería la persona encargada de ese niño o niña, ya sea padre, madre, abuela o alguien que lo tenga como persona encargada. Y entonces, eso, en ese caso, difiere la unidad de estudio del informante. En la mayoría de los estudios donde trabajan personas, donde nuestra población son personas mayores de 18 años, coincide tanto el informante como la unidad de estudio. A partir de la definición de unidad de estudio, en tiempo y en espacio, vamos a tener una definición de población. Entonces, población va a ser todo ese conjunto de unidades estadísticas que son de interés en el estudio. Hablamos de, no sé, si mi interés es ver o mi objetivo es medir no sé, la distribución de o la venta de, bueno, ahora la Dos Pinos que sacó la paleta Pirito, que no la encontramos en ningún lado, pero que la sacaron. Entonces, nosotros queremos hacer un estudio de cómo fue la distribución. O sea, hubo un problema, no sé, todo el mundo le encantó, no sé, sacaron pocas, entonces la paleta Pinito se perdió. Nuestra unidad de estudio va a ser el lugar donde se distribuyeron, ¿verdad? Va a ser el supermercado, la pulpería, eh, pero el conjunto de todos estos supermercados o de todas estas pulperías va a ser entonces nuestra población. Entonces, la diferencia básicamente entre población y unidad de estudio es que es una en singular y el otro es en plural. Una es una unidad, y como dice el nombre, y el otro es el conjunto. Al igual que la unidad, vamos a definirla en tiempo y en espacio. O sea, vamos a hacer el estudio para, no sé, noviembre del 2025 en la región metropolitana, porque no tenemos chance de ir a todo el país. Entonces, ahí siempre tenemos que tomar en cuenta eso. ¿Cuál es nuestra posibilidad? ¿Hasta dónde llegan nuestros objetivos para ver cuál sería la definición más adecuada de población? Principalmente, em, los informantes nos dan todos los datos que queremos definir o que queremos medir, pero es importante tomar en cuenta si es de fácil acceso cuando yo defino la población. O sea, si yo voy a definir que mi población son las personas migrantes, tengo que tener muy en cuenta si es fácil tener información sobre las personas migrantes en Costa Rica, por ejemplo. Es una de las poblaciones más difíciles de ir encontrando porque no está definida en ningún momento, en tiempo y en espacio. No sabemos dónde están residiendo realmente y entonces tenemos que tener en cuenta que puede ser que nosotros tengamos bien definido población de Costa Rica, 5 millones de personas, por ejemplo. Población migrante, tenemos un aproximado porque no hay ninguna encuesta, ni el censo todavía tiene bien definido. Entonces ahí tenemos que tomar en cuenta si esa población es finita, si la tenemos bien definida de cuántos son, o es infinita, que cada día se puede ir creando y haciendo un poco más, o que no tenemos información suficiente para definir cuál es o cuánta es. Eso es importante tenerlo claro cuando hacemos
en la definición de población, porque eso también nos va a ayudar a definir cuál sería el tamaño de muestra más adelante en la investigación. ¿Hasta aquí alguna duda? Bueno, y tal vez eh, un poquito más arriba, Ajá. cuando se, o sea, hay una claridad en cuanto a la cifra necesaria de unidades en una población para que ésta se considere finita o infinita. Principalmente es si la podemos definir y cuantificar. Si yo Ujú. la puedo cuantificar y en un tiempo razonable, que yo diga, de aquí a 6 meses, de aquí a un año, no cambia tanto, la podemos definir como finita. O sea, hasta ahí. Pero si yo tengo una población que cambia cada 5 segundos, por ejemplo, información que yo tenga de participantes en un, no sé, posteé algo en Facebook y yo no puedo definir cuánto es realmente la población porque cada minuto, cada segundo cambia, cambia de cantidad. Yo no puedo definir que son 3.000 participantes, no, o 3 millones de participantes, porque no he terminado de decir 3 millones cuando ya tengo 3.100.000. Entonces sí hay esos aspectos que debo tomar en cuenta para decir, bueno, realmente no sé cómo medirla, no sé cómo cuantificarla en un tiempo, sí sé cómo definirla, pero no sé cómo cuantificarla, entra como infinita. Ok, y eso traído, digamos, porque nosotros aquí, en la administración de negocios, de por lo general, nuestra unidad de análisis son personas, ¿verdad? Ujú. Entonces, digamos, si un Tribunal Supremo de Elecciones, un acueductos alcantarillados, ¿verdad? Es que estas empresas que no pueden segmentar, sino que y todo el mundo, todo el tipo, todo costarricense, todo residente, es parte de su población de interés. Esa, por ser personas, como la consideramos dentro de ese parámetro que vos estás diciendo, infinita, ¿verdad? Porque hay gente naciendo, hay gente muriendo, o lo estoy viendo erradamente. No, eso sí lo podemos tratar de definir y establecer como finita, porque dentro de la definición establecemos a, no sé, a medio año del 2025. Podemos medir que la población al 31 de julio del 2025 se estima en 5 millones, por ejemplo. Entonces, dentro de mi definición de población, estoy aportando para definir la cantidad de personas que entrarían en el estudio. Muchas veces definimos la población sin tomar en cuenta las personas que, o sea, que tienen menos de un año de residir en el país. Entonces ya ahí definimos muy bien que las personas que están entrando en el momento del estudio no son parte del estudio y podemos decir, bueno, con esto hacemos una población finita. Perfecto, muchas gracias. Ahí veo a Con gusto. Elena con la mano levantada. Ajá, Elena. Hola, buenas. Sí, yo Buenas. tenía una consulta, bueno, tengo dos ahora con la pregunta anterior. La unidad de estudio, digamos, en nuestro caso son los stakeholders o, bueno, personas interesadas o partes interesadas de una empresa, digamos. La empresa es una inmobiliaria. Entonces, dentro de eso se incluye tanto clientes como comunidad. En ese caso se redactaría o, bueno, se elaboraría dos unidades de estudio, una para lo que son los clientes y una para lo que es la comunidad. Sí, digamos, estableceríamos dos poblaciones dentro de una Ajá, investigación. Y entonces, una población son todos aquellos clientes, y ahí lo definimos en tiempo y en espacio, que tenga la inmobiliaria, me dijo. ajá, sí, La inmobiliaria en este momento. Vamos a decir, vamos, bueno, vamos a definir al 31 de octubre del 2025. La ajá, unidad, bueno, la unidad es el cliente ajá, la persona. Ajá, ajá, de la inmobiliaria al 31 de octubre. Ahí definimos si la inmobiliaria tiene varias sucursales o varias en todo el país, si es posible todo el país o es solamente, eh, depende cómo sea, cuál o sea el cliente y cómo sea la meta, o el cliente ajá, objetivo de la inmobiliaria.
En el caso de la comunidad, bueno, hay que definimos una población, pero hay que definir qué es comunidad de esa inmobiliaria, ¿verdad? ¿Qué es comunidad? Si la estamos pensando como, no sé, si está ubicada en San José, como el área cercana a la inmobiliaria, o todas las personas en el país que puedan ser clientes futuros de esa inmobiliaria. Ok, sí, Eso digamos, sí, si se segmenta, por decirlo de cierta forma, a solo un cantón, entonces, veo, se segmentaría a ese cantón, las personas correcto. que residen en el cantón de Grecia, por decirlo. Por ejemplo, para el 2025, una Ajá, cosa por el estilo. Entonces, de todas las personas residentes habituales en el cantón de Grecia, para el octubre del 2025. ajá. Y haciéndolo de esa forma, entonces ya sería finita porque estamos poniendo, digamos, ya Un no, límite. ajá, exacto, no me importa si nace alguien o alguien muere o si alguien compra un lote mañana y pasa a ser cliente, ya hasta Ujú. ahí llegó esa fecha. Sí, lo que pasa ahí es que ahora vamos a ver que el marco muestral es el que puede ir cambiando con el tiempo mientras hacemos el estudio, que son Ok, problemas después de marco. muchas gracias. Sí, con gusto. Continuamos entonces. Un aspecto importante, una vez que definimos cuál es la población, nuestra unidad de estudio, es realmente ver qué es lo que yo quiero medir en esa unidad de estudio. Y entonces vamos a tener dos grandes grupos de información que tenemos que tener, que son las variables. Una de estas información es definir qué tipo de variable es la que yo voy a utilizar. Bueno, voy a utilizar variables cualitativas, que bueno, son todas aquellas que lo que quiere medir es un atributo en la unidad de estudio. El estado civil, el nivel educativo, no sé, eh, si participación religiosa, si lo que yo tengo que ver es si posee o no posee vivienda, por ejemplo. Ese tipo de variables que lo que mido es un atributo, una cualidad dentro de la unidad de estudio, o voy a tener las variables cuantitativas que yo lo que voy a medir es que voy a cuantificar algo. Voy a cuantificar, bueno, cuántos hijos tiene, voy a cuantificar si tiene mascotas, voy a cuantificar cuántas mascotas tiene, cuántos niños o niñas tiene. eh, y estas, su vez, las medimos como variables discretas o continuas. Entonces, variables cuantitativas discretas es cuando esa variable solo va a tomar valores enteros, como la cantidad de niños o el número de estudiantes en un centro educativo. Nosotros no podemos partir, por así decir, un niño o una niña, ¿verdad? No podemos decir que yo tengo dos niños y un tercio, o tengo dos niños o tengo tres, pero dos niños y un tercio no tengo. Entonces, cuando pasa eso, en una variable es cuando nosotros decimos es una variable cuantitativa discreta. Solo puede tomar valores enteros. En el caso contrario, que la variable puede tomar fracciones en un intervalo, nosotros decimos que la variable es continua, cuantitativa continua. Un porcentaje, el ingreso promedio, distancia recorrida del centro educativo a la vivienda, no sé, variables en que yo pueda fraccionar o dividir a más decimales o centésimas o décimas el valor los valores que pueda obtener. Y otro segundo aspecto que debemos tomar en cuenta con estas variables es qué nivel de medición tienen las variables. ¿Por qué es importante definir desde un principio cuál es el nivel de medición o cuál es el tipo de variable que yo voy a medir? Es porque esto me va a dar idea de qué es lo que yo puedo hacer después en el análisis. Porque si yo quiero, por ejemplo, medir el ingreso promedio en los hogares, yo tengo que preguntar el ingreso total. No puedo preguntar, no puedo sacar después un promedio de una variable, por ejemplo, nominal o ordinal. ¿Por qué? Porque yo a eso no le puedo, no le puedo hacer una suma o un promedio o una resta porque puede ser variables en donde solo tenga un rango. Muchos a veces lo que hacemos
por facilidad, porque a la gente no le gusta que le pregunten cuál es el ingreso, hacemos un rango. Usted tiene un ingreso entre 250.000 y 300 y 500.000, o su ingreso es mayor a 700.000. Y cuando vamos a hacer el análisis, nos damos cuenta que no tengo el ingreso. Lo que tengo es si son mayores o menores a esos 750.000. Y eso yo no le puedo calcular un promedio. Por eso entonces es importante desde el principio ir pensando qué puedo hacer o qué necesito hacer después con la variable. Es el mismo caso de la cantidad de hijos. Yo no puedo sacar el promedio de hijos si no sé cuántos hijos tiene. Si yo les dije un rango de hijos, es diferente a cuántos hijos tienen realmente. Entonces, vamos a pensar en variables de nivel nominal, que son aquellas en que no cambian, o sea, no tienen un orden, son variables cualitativas, principalmente son atributos que tienen un- una respuesta cualitativa en, por ejemplo, el sexo. Decimos hombre o mujer, o el género femenino, masculino, o decimos este nivel educativo. Son variables que no se pueden transformar, simplemente lo que podemos es cuantificar qué respuesta obtuvimos de esa variable. O sea, cuántos son hombres, o qué porcentaje hay de hombres, o qué porcentaje hay de mujeres, pero no podemos sacarle a un promedio a hombres y mujeres, ¿verdad? A la variable sexo. Cuando hablamos de ordinal, hablamos de una variable también cualitativa, pero que tiene un orden por su naturaleza. Entonces, vamos a tener ya sea creciente o decreciente, pero tiene un orden. Yo puedo decir en nivel educativo, primaria, secundaria, universidad, que eso es un orden natural. Yo no puedo decir que yo tengo primero la universidad, después la primaria y después y de último la secundaria. Eso tiene un orden, por eso se llaman ordinales. Al igual que las anteriores, es muy difícil calcular, hacerle cálculos o transformaciones matemáticas, entonces las vamos a tener tal cual está. Una frecuencia, lo que podemos decir es que esto es diferente de lo otro, o se repite, o hay más personas con secundaria que personas con universidad, pero no podemos decir cuánto más. Si yo lo que quiero medir es eso, cuantificar la cantidad de, ¿cómo le decimos? Cantidad de años de estudio. Entonces tengo que preguntar cuántos años de estudio tengo en cada uno de ellos. Entonces, si completó secundaria, son los 6 o los 5 años, dependiendo si es técnico o académica. Y ahí sí puedo, ya teniendo la cuantificación, calcular algo más. Cuando hablamos de variables cuantitativas, son variables que tienen respuesta métrica, o sea, puede ser de intervalo o razón, el nivel de medición, y a estas le puedo calcular cualquier matemática que se me ocurra, ¿verdad? Que queramos hacer. Es importante tenerlo presente desde el principio para ver cuál sería el análisis posterior cuando tengamos los resultados. Y ya cuando tenemos definido esto, es importante definir cuál es la conceptualización de la variable, cuál es la operacionalización de la variable y cómo vamos a obtener la información de la variable, que al final va a ser la definición instrumental. Esas tres cosas tenemos que tenerlas bien claras porque cuando vamos a construir el instrumento debemos responder a esto. Si yo lo que hice fue una definición, no sé, una relación de que quiero medir el conocimiento a partir de ciertas variables, yo tengo que tener esa definición conceptual muy clara para ver cuáles son las variables que van dentro de ese conocimiento, qué sé yo, en matemáticas. Entonces, ¿cuáles son las definiciones, cuáles son las variables que a mí me dicen tienen un alto o bajo conocimiento? Operacional, bueno, esas las vamos a sumar, las vamos a restar, las vamos a multiplicar o simplemente es un porcentaje, también lo tenemos que definir y tenerlo muy claro. Y por último, ¿cómo vamos a obtenerla? Si la vamos a preguntar en el cuestionario, si lo vamos a ir a ver por medio de observación, si esa variable ya existe en algún lado y la vamos a obtener y nada más la podemos agregar, ya hay un registro o ya hay
observación en otro lado, podemos eh, dejarlo claro en esta parte. Todos claros con variables. Aquí es importante tener, a veces yo les digo a mis estudiantes, hacer catarsis de qué es lo que yo quiero hacer, hasta dónde puedo llegar, qué es lo que necesito medir con los objetivos, ver si responden o no responden y poder dejarlas bien claros para que al final no diga, me faltó esto, que era muy importante. Es preferible que sobre una variable a que no nos falte una variable muy importante que medir. Y ya tomando en cuenta que lo que vamos a hacer, es importante ver el diseño que nosotros vamos a utilizar. Y una de las partes cuando recolectamos información es el diseño muestral y el tamaño de muestra que nosotros vamos a obtener. Cuando hablamos de estimación de tamaño de muestra, vamos a tomar en cuenta dos cosas. Y una de esas es si realmente es necesario hacer una encuesta, hacer una o tomar una muestra de nuestra población o no. ¿Por qué? Porque a veces nos hacemos un mundo que tenemos que hacer una muestra o que tenemos que hacer un diseño y nos damos cuenta que nuestra población no es tan grande y podemos hacer un censo. Y el censo es tomar todos aquellos elementos de nuestra población y medir lo que queremos medir. Entonces, aquí sí es importante definir si mi población es pequeña, yo la puedo manejar en el sentido de que puedo tomar todas esas variables que definí en todos los elementos de esa población, pues lo hacemos. Pero tomamos en cuenta que no necesariamente vamos a tener esa facilidad. Y entonces aquí es donde decimos, bueno, ¿por qué mejor utilizar una muestra y no un censo? Y parte importante es porque no tenemos los recursos suficientes para tomar la información de todos estos elementos o todas estas unidades estadísticas que tenía nuestra población y no tenemos el tiempo o el suficiente dinero, que aquí muchas veces es la que gana el dinero, de cuánto podamos hacer en el tiempo que podamos hacer. Y lo que pasa mucho también en los trabajos de finales de graduación o en nuestras tesis es que no tenemos suficiente tiempo, o sea, no tenemos 2 años para recolectar información. Tenemos que presentar una tesis en cierto momento o hay que hacer la defensa. Tenemos 6 meses o tenemos un año para presentarla y no podemos utilizar todos los elementos de una población, entonces vamos a utilizar una parte. También tomamos en cuenta que a veces cuando trabajamos con procesos de control de calidad, nos pasa que la unidad se tiene que destruir para medir resistencia, para medir si es o si está o no está adecuado, si un bombillo si enciende o no enciende. Tenemos que destruir ese elemento, entonces no vamos a destruir toda la producción para poder decir sí, resisten o sí, funcionan, sino que tenemos que hacer una muestra. Y muy importante también tomar en cuenta el tipo de población que tenemos. Si es una población que tiene un comportamiento muy homogéneo, hagamos una muestra. No tenemos que gastar tanto recurso para hacer un censo si sabemos que es un comportamiento muy similar de una población. Entonces, tenemos una población muy homogénea que con una muestra suficiente, una muestra pequeñita, podemos hacer la inferencia necesaria. Tomamos en cuenta que a veces tenemos poblaciones extremadamente grandes y no podemos trabajar con esa población. No sé, se nos ocurre que queremos saber qué opinan las amas de casa de tal producto. Son poblaciones bastante grandes para una tesis, por ejemplo, y yo soy solita haciendo mi tesis o es un grupo de 5 personas haciendo la tesis. No podemos ir a andar por todo el país o no tenemos la posibilidad económica. Entonces ahí vamos a trabajar con una muestra con el cuidado que debemos tomar o que tener en cuenta para que esa muestra sea utilizable, para que esa muestra sea válida para hacer la inferencia necesaria y responder a los objetivos que tenemos. Entonces, ¿qué factores, además de esto? Ya definimos que con estos factores o estos elementos vamos a hacer una muestra, pues ahora tenemos que tomar en cuenta algunos aspectos para definir cuál es la muestra suficiente
en mi estudio o en la práctica que vamos a tener. Entonces, tenemos que tomar en cuenta 4 elementos, además del costo y el tiempo, que a veces mandan más que cualquier otro elemento, pero tenemos que empezar con cuál es la variabilidad de la población, qué tanto cambia, qué tan homogénea o qué tan heterogénea es esa población. Y entonces, cuando no tenemos información previa de cuál es esa variabilidad, podemos pensar en un 50-50. Entonces, bueno, tenemos puede ser o no puede ser esa la respuesta, diciendo, bueno, es un sí o un no, alguna variable. No vamos a siempre a pensar en la variable más importante en el estudio o en la investigación que estoy haciendo. Vamos a ir pensando con esa variable cada uno de los criterios. Y entonces, no tengo información, pensamos en variabilidad mitad y mitad, o sea, un 50%. Eso, dentro de la fórmula de tamaño de la muestra, es lo que a veces ustedes ven como una P, que es la proporción esta de variabilidad. Cuando no tenemos esa información, ponemos la variabilidad máxima. Si no, vamos a ir buscando información a partir de estudios similares que se hayan hecho, de expertos en el tema de investigación, de un pilotaje tal vez que se elabore previo, que no se hizo investigación, pero se hizo algún pilotaje y esa información no es suficiente, utilizamos esa información. Si no, vamos con variabilidad máxima, que es el 0,5. Segundo elemento, vamos a determinar el nivel de confianza. Y este nivel de confianza lo que me va a decir es qué tan preciso es el valor que yo voy a obtener, o sea, la estimación estadística que voy a obtener en comparación a si yo hubiese hecho un censo, medido todos los elementos y me hubiese dado un estadístico, un parámetro, y yo lo que quiero es que sea muy cercano a eso si yo hubiese hecho un censo. Pero como no puedo hacer un censo, lo voy a tratar de acercar o no lo voy a tratar de acercar. Entonces, entre niveles de confianza más altos, o sea, del 90%, del 99%, pues más similares van a ser las estadísticas al parámetro poblacional. Parámetro poblacional es el valor que yo voy a obtener si hubiese hecho un censo. Así lo llamamos en estadística. Si yo tengo un valor a partir de una muestra, lo vamos a decir como una estadística o una estimación del valor. Entonces, entre más cercano quiero yo que sea al parámetro, más alto va a ser ese nivel de confianza. La mayoría del tiempo no tenemos mucha información. Tampoco quiero ser tan estrictos, entonces trabajamos con un 90%. Es importante también tomar en cuenta que cuando el impacto o el efecto que va a tener mi investigación en algo es importante o puede ser que sea determinante de que si una persona se muere o una persona no se muera por hacer eso, entonces tenemos que tener unos niveles de confianza muy altos porque el efecto va a ser fatal si yo no lo hago bien. Entonces, entre más cercano al 100% sea, mejor. Y entonces vamos a tener niveles de confianza del 99%. Eso lo usamos o se usa mucho en epidemiología, en salud, en donde el diseño que se vaya a hacer, o un nuevo producto, una vacuna o algo por el estilo, sí va a tener mucho efecto. Cuando estamos por el otro lado del charco, que es más o menos las ciencias sociales, en donde lo que andamos a veces es midiendo percepción, opinión y demás, podemos bajar esos niveles de confianza. Y bueno, vamos a trabajar en un 90%, en un 80%. ¿Eso qué nos quiere decir al final de todo? Que el intervalo en el que se ubica mi estadístico puede ser más grande cuando los niveles de confianza son muy pequeños. En cambio, si el nivel de confianza es muy alto, el intervalo es tan pequeño que se va a parecer más a ese parámetro. No podemos, em, no podemos no tomar en cuenta cuál es el efecto que tiene nuestro estudio. Si el efecto es importante, si es de alto impacto, niveles de confianza altos. Si no es si es medio, que es el que más se utiliza, hablamos de un 95%, que es donde ustedes van a encontrar todas las encuestas. Siempre van a decir a un 95% de confianza con 3 grados de libertad y una cosa así. Pero entonces es importante tomar en cuenta desde el principio cuál es el efecto que ustedes tienen en su investigación, en su diseño.
El tercer punto va a ser la precisión. Esa precisión lo vamos a tomar en cuenta con valores de 0,05, 0,01, 0,02, que son los que más se utiliza. El 0,1 y el 0,5. Es lo que más encontramos en la calle, por así decirlo, y es igualmente importante que el nivel de confianza. Entre más alto sea el impacto que usted tiene en sus resultados, ese valor tiene que ser lo más pequeño posible. Si no es de alto impacto, hablamos de un 5%, un 0,05, algo por el estilo, y entonces es importante definirlo desde un principio para poder tener eso. ¿Qué efecto tienen estos dos aspectos en el tamaño muestra? Que entre más altos usted los ponga, más tamaño muestra necesita. Si usted dice, voy a trabajar con un 99% del nivel de confianza y hablamos de un error de precisión del 0,1, o sea, lo más pequeño que pueda, bueno, vamos a decir que necesitamos un tamaño muestra más grande, pues necesitamos más elementos de toda esa población para disminuir ese error y ser lo más parecido al estadístico, bueno, al parámetro si hubiese utilizado a todos los elementos. Si tenemos cierta libertad y podemos bajar ese tamaño de muestra, que quiere decir ese nivel de confianza y ese error de precisión, entonces podemos decir, bueno, vamos a ser un poco más flexibles con el tamaño muestra. Un nivel de confianza del 90 y un error del 10% y todos felices. Disminuimos ese tamaño muestra. Por eso es importante tomar en cuenta el tiempo y el costo, además de todo esto, porque no es lo mismo decir que voy a trabajar con 2.500 elementos que con 400, ¿verdad? Ahí hay de todo, tiempo y costo que nosotros debemos tomar en cuenta. Un cuarto elemento es cómo se comporta la población para con ello decir, eh, realmente vamos a trabajar con este tamaño de muestra. Aquí les muestro un ejemplo de una fórmula, pero cada diseño tiene su fórmula, tiene sus aspectos a tomar en cuenta, pero desde la básica, que esta es la fórmula básica de un muestreo simple al azar, en donde tomamos que el Z, esta fórmula, el Z representa esa nivel de confianza que yo definí. El P representa la variabilidad y entonces este P por Q, el Q es la diferencia entre 1 menos el P. Si yo utilizo variabilidad máxima, este P por Q es 0,5 por 0,5, que es mi variabilidad máxima, elevada al cuadrado, entre D, que es el error de precisión que yo establecí. Esta es la fórmula bonita que todo el mundo usa y que al final todo le va a dar 384. Ya no la sabemos. Con un nivel de confianza del 95% y un margen de 2 del 5, te da 384. Pero aquí es importante también que nosotros vamos a hacer un factor de corrección a las estimaciones de población, porque si no, todas las muestras nos darían 384, siempre, sin importar si es más grande o si es más pequeña. Pero entonces, tomando en cuenta el tamaño de esa población, hacemos un factor de corrección para obtener ya la muestra final. ¿Esto qué quiere decir? Este valor que nosotros estimamos con la fórmula típica, lo vamos a dividir entre 1 más la fracción. ¿Esa fracción qué es? Ese 384 entre la población total que yo había definido. Si mi población es entre 1000, si mi población total es 1000 o mi población total es 5000, vamos a dividir entre ese valor y ahí es donde va a oscilar la diferencia de un tamaño muestra de un estudio a otro. Tomando en cuenta, eso sí, que sea un simple al azar. Ya si empezamos un poquito más artistas y empezamos a meterle un poquito más de diseño y otro tipo de muestreos, pues estas fórmulas cambian y los tamaños bastantes pueden ser la diferencia. Ahora ya definimos esos niveles, ese nivel de confianza, esa precisión, y ya tengo una idea de cuál va a ser mi estimación de tamaño de muestra. Pero entonces hay otro factor que debemos tomar en cuenta y es el tipo de muestreo que vamos a utilizar. Por eso les decía, esa fórmula es una fórmula muy bonita,
que está em, muy fácil de utilizar, pero a veces nos complicamos la vida y entonces utilizamos otro tipo de muestreos. Cuando hablamos de tipos de muestreos, debemos tener muy claro qué es lo que queremos hacer. Si nosotros queremos hacer una inferencia, queremos generalizar a partir de ese grupito de unidades que yo estoy tomando en cuenta, vamos a trabajar con un muestreo aleatorio, porque aquí sabemos cuál es la probabilidad, vamos a tener en cuenta todos los elementos de esa población para obtener una muestra y a partir de ahí tenemos elementos matemáticos para estimar, hacer unas estimaciones o hacer proyecciones de lo que obtuvimos a partir de la muestra. Pero cuando mi objetivo no es ese, yo puedo utilizar cualquier muestreo no aleatorio. El tema es que yo solo puedo hacer análisis de los participantes en mi estudio. Si yo tuve por un muestreo no aleatorio 30 opiniones, solo puedo hacer análisis de esas 30 opiniones. No puedo hacer análisis de la población que eran 200 usuarios, por ejemplo. Aquí es importante tomarlo en cuenta desde el principio, porque a veces lo hacemos porque me quedó más fácil ir al parque, tomar información y después decimos que estamos haciendo un análisis para todo el cantón de Grecia, como decía la compañera. Ahí es muy importante tomar en cuenta. Tenemos diferentes tipos de muestreo. En el caso del muestreo aleatorio, comenzamos con el simple al azar. Eso es lo más sencillo. Tomo un elemento o cierta cantidad de elementos del total de la población. Lo hacemos por sorteo, por, no sé, la tómbola de la lotería, por ejemplo. Agarramos un sombrero y echamos todos los numeritos y sacamos la cantidad que hay que hacer. Usted la fórmula básica que tiene Excel, que usted le pone aleatorio entre 1 y 700 y te tira, la verdad, o le puede decir la cantidad de aleatorios. El simple al azar es lo más sencillo, solo se va a hacer una estimación a partir de esa muestra a toda la población y punto, sin tomar ninguna desagregación, ninguna condición en particular de la población, simplemente es a toda esa población lo que opinó, se extrapola, se generaliza a toda esa población. Después está el sistemático, que a diferencia del simple al azar es la forma de selección. En el sistemático yo no voy a seleccionar tantos del grupo. Si yo tengo, no sé, una población de 100, voy a seleccionar 10, yo calculo un intervalo y, por decirlo así, cada cierta cantidad de elementos se selecciona ese elemento o esa unidad. Entonces, si yo tengo que cada 5, yo voy a seleccionar el elemento 3 o la, la persona 3, digamos, de la lista, y voy a seleccionar después el 5 más. Entonces sería la persona 8. Y voy a hacer esos saltos hasta llegar al total de muestra que yo necesité o que yo estimé que tenía, que utilizábamos en la investigación. Este tipo de muestreo es llamado pseudo aleatorio, pero igualmente se mantiene ahí, porque al final esa posibilidad conocida, esa probabilidad conocida completamente aleatoria, solo la tiene el primer elemento. Los demás dependen de qué? De ese salto. Son independientes, son dependientes del primer elemento. En cambio, el simple al azar, pues no depende de nada. Tenemos el muestreo estratificado, que el muestreo estratificado es tomar en cuenta grupos de población que tengan algo muy similar o un comportamiento muy similar o que sean de zonas muy similares o algo así, que usted como investigador diga, yo quiero ver si hay diferencia o no entre eso. Yo quiero ver o yo quiero verificar que hay diferencia entre la opinión de mujeres y hombres, entonces yo tengo que tomar en cuenta hombres y mujeres como un estrato. Que puedo tomar en cuenta, no sé, la región de donde reside. Entonces, un estrato puede ser la región central, otro estrato puede estar Caribe, puede estar Atlántico. Entonces, esos grandes grupos que yo pueda decir son homogéneos, o sea, se parecen cuando este grupito, pero de ese grupo al otro grupo son heterogéneos. Hay alguna diferencia importante. Esa diferencia puede hacer que la opinión o las opiniones o los resultados que tengamos sean realmente diferentes.
Cuando hablamos de conglomerados, son agrupaciones que se hacen naturalmente, que pueden ser que tengan condiciones similares, que sean muy homogéneos o que sean heterogéneos. Yo no te, ya cuando es un conglomerado, no debe cumplir que sea homogéneo dentro del grupo y heterogéneo entre los demás, sino que simplemente por una agrupación de facilidad administrativa o de comportamiento de la población, existe ya en esos grupos. En Costa Rica utilizamos los conglomerados como las cuadras, por ejemplo, una cuadra. O que cuando nosotros hacemos la selección, no vamos a seleccionar un elemento o varios elementos de todas las cuadras, sino seleccionamos la cuadra, por así decirlo. Por ejemplo, nosotros podemos decir que las facultades de la Universidad de Costa Rica son conglomerados. Tienen grupos de personas que naturalmente están ahí porque, no sé, están matriculados en unas carreras muy similares, pero no necesita no necesariamente son iguales. Y no necesariamente yo voy a utilizar en mi investigación todas las facultades. Puede ser que seleccione una, dos o tres y no seleccione todas las demás. Pero en el estratificado yo siempre tengo que tener muestras de todos esos estratos. Entonces, si yo defino que en la Universidad de Costa Rica voy a hacer un muestreo estratificado de sedes, quiere decir que cada sede es un estrato. Y de cada sede yo voy a seleccionar. Ahí vemos si son docentes, funcionarios administrativos o si son personas estudiantes. Entonces ahí vamos a ver cómo es el diseño. Pero entonces eso quiere decir que si yo dije que lo voy a hacer estratificado, todas las sedes tienen muestra, tienen representación en la muestra. Pero si yo digo que las sedes son conglomerados, no necesariamente todas las sedes están en la muestra. A veces se nos hace un colocho aquí en decir cuál es estratificado y cuál es conglomerado porque es muy similar. Ahí la importancia o lo que me define cuál es el estratificado es que me digan si yo realmente tengo que tener en mi muestra unidades que representen cada uno de esos grupos. Si necesito tener unidades que representen cada uno de esos grupos, eso es un estratificado. Y por último, estos no son los únicos, pero son los más utilizados, está el muestreo por etapas. El muestreo por etapas es que yo voy a utilizar en varias etapas muestreos para llegar a la selección final de mi unidad estadística. Por ejemplo, yo puedo utilizar la combinación de los cuatro anteriores, un simple al azar, estratificado, conglomerados y estratificado, y entonces ya ahí tengo un muestreo por etapas. Ustedes van a encontrar que hay bietápicos en donde se utilizan dos etapas, multietápicos que ya son tres o más etapas, o sea, tres o más momentos que yo tengo que hacer una selección para llegar a la unidad final que me va a dar la información. Por ejemplo, si yo hago selección de facultades, dentro de la facultad voy a seleccionar carreras y dentro de la carrera voy a seleccionar grupos y dentro de los grupos vamos a entrevistar a todos. Entonces yo ahí tengo varias etapas. Yo tengo que pasar tres etapas para poder llegar a los estudiantes. Eso lo tenemos que definir desde el principio. ¿Por qué? Porque es importante definirlo desde el principio. Porque cada uno de estos procesos tiene sus fórmulas de cálculo para hacer las estimaciones diferentes. Yo no puedo calcular errores de muestreo con un simple al azar, con las fórmulas de simple al azar, si estoy utilizando un estratificado. Y entonces eso puede hacer que yo esté estimando, sobreestimando o subestimando al final la información que voy a obtener. Debe tener muy claro. Cuando hablamos de muestreos no aleatorios, es cuando vamos a hacer una selección de muestra por conveniencia, porque alguien me lo recomendó, porque tengo que cumplir una cuota o porque no sé a quién entrevistar. Entonces entrevisto a una persona y la otra persona me recomienda y me van recomendando uno, dos o tres y al final son bola de nieve. Esas son técnicas las cuales no puedo hacer inferencia, pero puedo utilizar para el estudio, la investigación que estoy haciendo. ¿Alguna duda con los muestreos? Esos son los más complicados, al final. Todo bien. Ok.
Continuemos. Cada uno de estos muestreos aleatorios van a tener una forma de seleccionar los elementos. Entonces, vamos a seleccionar con reemplazo o sin reemplazo. ¿Qué quiere decir? Que si yo selecciono un elemento y lo vuelvo a echar a la tómbola, por así decirlo, lo estoy haciendo con reemplazo. O sea, entra y puede ser que ese elemento se vuelva a tener. Si yo la saco y no la vuelvo a ubicar en la tómbola, va a ser sin reemplazo. Tiene una probabilidad todas conocidas, todo conocida y lo importante aquí es si yo utilicé con reemplazo o sin reemplazo, después ver cuál es la fórmula de cálculo para cada una de las cosas. Una vez que en la investigación yo tengo definido cuál es el diseño, cuál es el muestreo que voy a utilizar, aquí es importante definir cuál es el instrumento que voy a utilizar para recolectar los datos. Yo les voy a hablar un poco del cuestionario estructurado, pero también hay otras, como vimos, hay otras formas de obtener esa información. El semiestructurado es más una guía de qué es lo que tengo que ir a conversar o qué es lo que tengo que indagar, que es utilizado mucho en los grupos focales, por ejemplo. Te dan una guía, pero no necesariamente la conversación sale en ese orden y en esa estructura. Nosotros hablaremos un poco más del cuestionario, va a ser un conjunto de preguntas completamente ordenados. Este orden depende del investigador y de la lógica que tenga el cuestionario o los temas que yo quiero investigar. Principalmente viene tan estructurado que trae pocas preguntas abiertas, pero la idea es que no tengamos que pensar mucho las respuestas o no tengamos que ser muy extensos y tiene que ser exhaustivo en el sentido de que dentro del cuestionario esté todo lo que yo establecí en los objetivos, que después no me haga falta o que ya, bueno, yo definí cuáles son las variables, pero estas variables, ¿cómo las voy a preguntar? Es traducir las variables que yo establecí al principio de la investigación en preguntas. Pueden ser preguntas abiertas, en donde yo puedo contarles de todo. Muchas veces echamos mano de, por ejemplo, ¿qué creen ustedes que el por qué los jóvenes, las personas jóvenes del país no consiguen empleo? Es muy amplio, los posibles temas o los posibles factores. Entonces, es tomar en cuenta que si yo no tengo mucho conocimiento de cuáles podrían ser las posibles respuestas, dejar la pregunta abierta y después tenemos que hacer un trabajo bastante grande de cómo agrupar eso para poder analizarlo, pero lo podemos hacer. Lo que sí hay que tener cuidado es de no incluir tanta pregunta abierta que al final el cuestionario dura 3 horas contestándolo, ¿verdad? Tener en cuenta eso. Preguntas cerradas, ya tenemos las posibles respuestas. Por ejemplo, ¿cuál es el nivel educativo? ¿Cuál es el último año y grado de educación? Entonces ya nosotros sabemos que las posibles respuestas son primaria de 1 a 6 años, bueno, ningún nivel educativo, secundaria de 1 a 6 años, universitaria de 1 a más de 6. Y entonces ya eso está ahí, no necesitan pensarlo, simplemente es ir a buscar la respuesta que tengo. Podemos tener preguntas en que es respuesta única, por ejemplo, provincia de residencia. Usted no puede residir en dos provincias al mismo tiempo. Pero también tenemos preguntas en que puedo contestar más de una. No sé. De las siguientes actividades, ¿cuál practica usted en su tiempo libre? Entonces viene fútbol, viene ir al cine, viene teatro, viene un montón de cosas que usted puede decir. En mis tiempos libres yo practico este o este o este. Eso es respuesta múltiple. Hay que tener en cuenta, bueno, cuál es el objetivo de cada una y qué es lo que quiere medir para ver cuál tipo de pregunta puedo facilitar en ese momento. ¿Qué debo tomar en cuenta entonces cuando estoy construyendo el cuestionario? Que siempre tiene que tener una introducción en donde explique resumidamente qué es lo que yo quiero medir ahí. ¿Cuál es el objetivo por el cual estoy pidiéndole la opinión a los usuarios, ¿verdad? Por ejemplo, a los clientes de Grecia. ¿Por qué? ¿Quién lo está haciendo?
Si tiene una duda, ¿a quién debo preguntar? Si tiene, darles el detalle de que la información que nos están dando es confidencial. Hay una ley que nos ampara cuando nosotros recolectamos información, pero también nos obliga a tener cierta confidencialidad con la información, a cumplir con el manejo adecuado de los datos. Entonces, eso lo vamos a informar en el cuestionario. Vamos a establecer cuál es el orden. Y aquí el orden depende mucho del investigador y la expertise que tengamos. Temas muy difíciles, temas muy quisquillosos, los vamos a dejar al final del cuestionario. Temas más de relajado o temas más que nos ayuden a ganar la confianza de las personas, los vamos a poner al principio. Tratemos de que los temas económicos, por ejemplo, si en algún momento tenemos que preguntar sobre gastos o ingresos, dejarlos como al final del cuestionario, cuando ya hemos ganado esa confianza y que nos puedan contar cuánto ganan, por ejemplo. Eh, Debemos definir si nosotros vamos a utilizar un cuestionario que lo van a hacer cara a cara o lo van a hacer telefónico o lo van a hacer autoadministrado, porque eso nos define cuánta extensión podemos utilizar, cómo vamos a elaborar y qué tanta extensión debemos incorporar ahí. Eso significa cuántas preguntas podemos ubicar. Si vamos a pensar que nuestra recolección va a ser por medio de una encuesta, una entrevista telefónica, no vamos a hacer un cuestionario que dure más de 20 minutos, porque la gente nos tira el teléfono y nos deja en media entrevista. Pero si es cara a cara, podemos pensar de una extensión un poquito más grande. Vamos a hacer siempre una prueba, como les mencionaba al principio. La prueba es súper importante para que en el campo no tengamos problemas de que esto no está funcionando, de que hay que hacer un cambio. Y siempre vamos a agregarle instrucciones generales al entrevistador. ¿Por qué? Porque no todas las preguntas se hacen o no todas las preguntas se le tienen que hacer a la misma persona, y esas instrucciones es importante para irlos recordando. Aquí les voy a dejar esto porque ya ahora se les paso esto a Francisco, que les pueda compartir a ustedes. Es una serie de preguntas que cuando ustedes tienen el cuestionario, elaboran un cuestionario o están utilizando el cuestionario de alguna otra investigación, tienen que irlas pensando e ir contestando. Si realmente esa pregunta es útil, por ejemplo, para mi investigación. Si la pregunta es demasiado general y yo necesito más información. Todas estas preguntas te van a ayudar a estructurar un poco mejor el cuestionario y las preguntas de un cuestionario. Entonces ahí se las dejo para que ustedes las tengan a bien revisarlas cuando en algún momento hacen sus respectivos cuestionarios, si es que tienen que hacerlo. Y muy importante, pensar en el objetivo de la entrevista, de por qué vamos a tener una entrevista personal, telefónica, o vamos a hacerlo en, o utilizar esos datos administrativos que en alguna situación. Entonces es muy importante eh, cómo es más apto tener esa información de acuerdo a la unidad de estudio o al informante que habemos establecido, cómo vamos a interpretar esos resultados. Vamos a describir esa objetividad. Nunca, todo lo que yo redacte en las preguntas tienen que ser objetivas, ¿verdad? No tienen que ir con cierta opinión detrás de cómo estoy planteando la pregunta. Tratemos de no hacer preguntas negativas para que las personas no entiendan mal lo que estamos preguntando. Entonces, también tomar en cuenta cómo vamos a solucionar en campo algunas particularidades que se nos pueden enfrentar. Ya estamos aplicando un cuestionario que se piloteó, pero no todo siempre es tan excelente y tan bien. Entonces, si nos pasa algo, si tenemos alguna eventualidad, ¿cómo vamos a responder a eso? Ahora se da mucho que trabajamos con mucha tecnología. Ahora pues ya no hacemos cuestionarios en papel, sino que hacemos en una aplicación, se sube al teléfono celular o una tablet y de ahí aplican. Bueno, ¿qué pasa si no podemos hacerlo así? ¿Qué pasa si la persona que vamos a entrevistar no quiere usar, no sé, estamos trabajando con adultos mayores, no quiere usar una tablet? Todo eso tiene que pensarse
en el momento en que se va a hacer una entrevista. Cuando nosotros hacemos trabajo de campo, tenemos que pensar en cómo se va a hacer, cómo se va a ejecutar, qué controles tenemos que tomar en cuenta en el trabajo de campo y en qué momento se cierra. Entonces vamos a planear cuándo son las giras, cuándo son las llamadas, por ejemplo, de qué fecha o de qué horario a qué horario. Vamos a tomar en cuenta quiénes son las responsables de cada una de esas etapas y cómo van a ser los procesos de supervisión en cada una de esas etapas. Vamos a ejecutar quiénes van a ser los ejecutores, quiénes van a llevar el control y cómo va a ser ese control. La supervisión de trabajo de campo es muy importante para poder lograr los objetivos que se plantearon. Si nosotros no estamos revisando que realmente se esté preguntando lo que hay que preguntar o que las personas estén contestando lo que hay que contestar, por ejemplo, nos pasaba mucho en que una de las encuestas tenía una pregunta de que si estaban mejor o peor que el año pasado. Muy general, como para decir, vamos a entrar en calor y ganar confianza, una pregunta muy general. Y decían, bueno, está mejor. ¿Por qué? Y venía la pregunta abierta, ¿por qué creen ustedes que está mejor? Y nos decían, bueno, y porque Dios quiere. Y uno decía, bueno, ok, Dios quiere que esté mejor, perfecto. Pero para mi objetivo, para mi investigación, eso no es una respuesta adecuada. No es una respuesta que está contestando algo que yo quiero. Por eso es importante hacer esa revisión y ese control para ir depurando eso desde el principio y no hasta cuando ya tenemos todas las entrevistas realizadas, decir, ah, bueno, es que este por Dios quiere no era una respuesta aceptable. Y usted dice, bueno, perfecto, porque Dios quiere, pero ¿por qué otra situación? Explíqueme, ¿qué es lo que a usted le hace decir que está bien o que está mejor que el año pasado? Eso es importante con ese control, con esa crítica que se va haciendo en todo el proceso y vamos a tener un momento de cierre donde, bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo solucionamos las cosas? ¿Qué ganamos con esto? ¿Y qué se puede poner en práctica para que en la próxima investigación que hagamos no cometer esos errores o no llegar a tener esos problemas? Por eso es importante. Ahora ya tuvimos la información, pasó la crítica y ya tenemos los datos. Ahora tenemos que pensar en cómo vamos a analizar y presentar esa información. Dígame, Francisco. Sí, no, es que aquí quería hacer como un hincapié a esto que Ajá, has dicho, porque cuando el cuestionario ya está en la calle, si se fue con un error, vamos a recolectar el error, ¿verdad? O sea, por eso no hay que tomárselo a la ligera todo este proceso, ¿verdad? De correcto. redacción, del orden en que pone las preguntas, de hacer el testeo, a ver si se entendió lo que yo quería preguntar, si lo que yo quiero preguntar es lo que el entrevistado está entendiendo, ¿verdad? Todo ese Ujú, tipo de detalles, porque una vez que el cuestionario está en la calle, ¿verdad? Y lo he visto pasar y dice, uy, mire, la gente está poniendo tal cosa, ¿verdad? Como este ejemplo que estás poniendo, ¿verdad? Y ya no, o sea, no lo podemos cambiar, ¿verdad? Entonces, por eso todo este paso previo es importante para que cuando ya tengamos los datos, que es en esto que vas a hablar ahorita, sean realmente analizables, que sean realmente información valiosa para poder procesarla, ¿verdad? correcto, y por eso es importante em, en todo momento, desde que empezamos a construir, desde que empezamos a pensar cuál es la investigación, ir pensando en qué podríamos hacer después en el análisis. Porque si no, llegamos al análisis y como mencionaba hace un momento, ay, hubiera preguntado esto o hubiese preguntado esto diferente, porque yo lo quería analizar así o de X o Y forma. Entonces eso, en este tipo de Perdón, investigaciones tenemos que ir pensando en el futuro, en lo que va a ser o en lo que va a pasar. perdón, Jordi, si el estudio es de carácter longitudinal, tal vez un error me pueda llevar a una corrección en la siguiente edición o un hallazgo me lleva a un ajuste en el siguiente. Correcto. Pero en muchas ocasiones, y particularmente en un TFG, esa es la foto, ¿verdad? Y con ese tengo que ir a la defensa. Entonces, Ujú. esa parte previa es vital. Y ahí sí es un punto importante, como decía Francisco, ustedes van a una defensa.
Y en esa defensa te pueden preguntar hasta por qué no pusieron esta pregunta así. Entonces, tomar en cuenta desde ya por qué la pusimos así, por qué queremos analizarla así, porque al final eso puede ser una pregunta en defensa. Y ustedes no se acuerdan o no lo tomaron en cuenta o simplemente tomaron una pregunta de un lugar y ya, porque la encontraron bonita. Entonces, no pensar en que esa pregunta es bonita, sino qué es la importancia de esa pregunta en mi investigación. Y como decía Francisco, bueno, entramos a esta parte de que, bueno, vamos a romper en la cabeza como que con todo este montón de datos que hacemos. Ya hemos pensado en qué podíamos hacer o qué, pero de ahí ya ahora estamos enfrentándonos a lo que realmente sale, a lo que realmente tenemos y vamos a tomar en cuenta que podemos presentar la información como una simple redacción completamente textual, que pasa esto y esto. Podemos presentarlo semitextual, que quiere decir, hay un gran párrafo de información, pero encontramos algunos datos medios acomodados ahí, como a la par del texto, para que uno medio se guíe. Pero también tenemos una estructura más cuadrada, decimos nosotros los estadísticos. Usar cuadros o gráficos estadísticos que cumplen con muchos requisitos a veces. Y entonces debemos definir cómo vamos a presentar cada uno de los datos o de la información que tenemos, además de cómo se van a analizar. Entonces hay muchas técnicas, cómo vamos a hacer, si hay que hacer modelajes, si lo que vamos a hacer es un análisis más descriptivo de, no sé, frecuencia o distribuciones de frecuencias, de qué ocurre en cada una de las preguntas. Eso lo vamos a definir. Si lo que vamos a calcular son medidas muy básicas como media, moda, promedios o porcentajes, eso es lo que también vamos a realizar ahí. Hay estudios que necesitan un análisis un poco más fuerte, que bueno, no sé, una correlación o un análisis de varianza, una NOVA, o tenemos información más con el tiempo, datos que podamos hacer más proyecciones o estimaciones, o un análisis de series de tiempo, por ejemplo. Entonces, eso lo vamos a definir, cualquiera de las técnicas que vamos a utilizar, y se va a realizar. Ahora, para poder llegar aquí, es importante hacer la carpintería del archivo de datos. Lo que nosotros hablamos es, bueno, vamos a hacer el procesamiento, pero tenemos que limpiarlo. Tenemos que ver si todas las preguntas tienen las respuestas correctas, si todos los casos está bien, si por ejemplo habíamos programado un filtro y no funcionó. Resulta que a todo el mundo se le preguntó cuántos hijos tiene, pero había gente que había dicho que no tenía hijos, entonces pusieron cero. Esas inconsistencias que encontramos ahí o faltantes de información que podamos solucionarlos. Qué sé yo, volver a campo, llamar a las personas que nos contestaron, veas que esta información no me cierra o no me calza. Entonces, toda esa información, todo eso que tenemos que hacerlo previamente para cuando hacemos el análisis no nos digan, ah, bueno, es que corrí un modelo de regresión, pero se pegó la compu. ¿Y por qué pegó la compu? ¿Por qué? Porque la variable estaba tan mal estructurada que la computadora se volvió loca. El Excel se volvió loco calculando una regresión, entonces no pudimos calcular la regresión. Es importante que la base de datos esté lo más limpia posible para que cuando lleguemos a hacer tabulaciones, modelajes y demás, no tengamos problemas por la limpieza de la base de datos, sino porque algo estamos estructurando mal ya en el modelo, no por ahí. ¿Qué pasa? Podemos utilizar diferentes software para hacer eso. Podemos utilizar el Stata, el R, SPSS o Excel para ver esas inconsistencias, esos faltantes y procesar la información. No sé si ustedes tienen algún software en específico que trabajen, pero casi ahora, actualmente, casi todos los software tienen facilidad de poder exportarse a otros o hacer un CSV que se pueda abrir en otro tipo de software. Pero ya es muy fácil poder trabajar este procesamiento y tabulaciones. Lo importante aquí es que ustedes tengan claro ese tipo de análisis. ¿Cuál era la información? ¿Cómo quiero analizar cada una de las variables? ¿Por qué las voy a analizar? Si con esto me responde a este objetivo, si con el objetivo lo respondo solamente con un porcentaje,
y no me voy a complicar a hacer algo más. Por eso es importante que desde el principio también tengan en cuenta qué es lo que voy a hacer. Y por otra parte, aquí les muestro todo el proceso que lleva la investigación, desde recolección de datos, desde la formulación de la investigación, em, hasta llegar a una presentación de resultados final. Entonces, nosotros antes trabajábamos con PAPI. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros hacíamos el cuestionario en papel, en persona, y después había que pasar todo eso a un software. Se digitaba en Excel, se digitaba en Data Entry. Bueno, yo creo que ustedes nunca escucharon Data Entry, que ya eso es un poquito más viejo. Pero se pasaba ese papel o esa información de papel a un software, a una base de datos que después la procesábamos. Ahora tenemos la facilidad de trabajar CAPI o CATI. Entonces, el CAPI es, voy personalmente a hacer la entrevista, pero tengo un sistema que me respalde donde voy a capturar la información. ¿Qué quiere decir? Voy con una tablet o un teléfono y capturo ahí la información. El proceso de digitar y pasar de papel a el software se eliminó. Ya en el CAPI se eliminó. Y el CATI es, voy a hacer eso, pero por teléfono. Ya las entrevistas no van a ser personales, sino van a ser telefónicas. La recolección de la información va directo a la base de datos y se agrupa la base de datos. ¿Qué quiere decir? Yo le puedo dar mayor seguimiento y control a ese trabajo de campo que estoy realizando, en ver qué están contestando, si estas preguntas abiertas no las están dejando muy claras, pues que son den más y que pongan un poquito más. Si esta pregunta no está funcionando, ya tengo más facilidad de poder corregir en algún momento algún error que se esté dando pequeño, porque ya algo muy grande, no, si el cuestionario se fue así, se fue así, pero podemos tener mayor control de esas cosas. La particularidad es que la supervisión en este caso tiene que ser más estricta y más en el momento, porque estamos con la tecnología todo es maravilloso hasta que ya empezamos a tener problemas con, con los resultados. Y tenemos por último, que es menos usado, pero también es importante, que es el CAWI, que este es el cuestionario que uno le manda por correo y lo contestan por correo. Lo contestan y caen a una base de datos. Toda esa información, ya sea por CAPI, CAWI o CATI, vamos a llegar a esa base de datos donde hacemos la limpieza que les mencionaba hace un rato, las tabulaciones y los resultados. Cualquier tipo de software que vamos a utilizar, llevamos el mismo proceso, una limpieza, una tabulación y un informe final de resultados. Acá les traigo, por ejemplo, cómo se ve el SPSS. Esa es la base de datos o una base de datos que teníamos con cada una de la información. En el SPSS podemos sacar cuadros o gráficos sencillos, pero también se puede hacer modelaje, tal vez regresiones, logística, regresión lineal. Depende de cuál es el objetivo que tenemos o lo que pensamos que íbamos a analizar. Y muy importante, los cuadritos salen así de feos y los gráficos peor de feos. Entonces, hacemos uso de alguna otra herramienta para visualizar mejor las cosas. ¿Por qué así de feos? Porque como es un cuadro estadístico, hay muchas cosas que no cumplen el requisito. Ahí no hay un título, ahí nada más dice sexo. Eso no es un título formal de un cuadro. Entonces, tenemos que hacer un poquito más de carpintería, que es lo que vamos a ver em, ahora. Y como les mencionaba, también tenemos que procesar las preguntas abiertas. Usualmente hacemos un manual, una agrupación y después recodificamos todo lo demás. Si tenemos muchos, no sé, 6,000 entrevistas, este proceso es muy tedioso. Hacemos uso de otro software que se llama, por ejemplo, Atlas T, que resume los patrones de respuesta. Algunos software de inteligencia, pues ahora ya lo hacen, resumen ese patrón y es más fácil. Pero es importantísimo verificar, analizar qué es lo que están haciendo esos patrones para saber si responden a la pregunta que realmente teníamos en un principio, al tema que realmente teníamos.
Cuando vamos a presentar los resultados, como les mencionaba, tenemos cuadro estadístico y gráfico estadístico. Entonces, el cuadro usualmente podemos echar mano de él cuando tenemos mucha información que presentar. Tenemos mucha información y podemos hacer un cuadro pequeñito, pero también tiene la facilidad de hacer un cuadro grande con varias, tres, cuatro variables de información. Pero el gráfico es más específico, es algo más pequeño, no podemos tener tanta información y muchas veces vamos a tener información aproximada, porque el gráfico, usted dice, bueno, la barrita llega entre el 20 y el 25, pero no sé exactamente cuánto es. Si no le ponemos la información, andamos como quien dice, aproximando de acuerdo a los ojos o de acuerdo a cuando lo mire. Es importante tomar en cuenta entonces cuál es mi objetivo de presentar el dato. Si yo lo que quiero es darle importancia a algo pequeño de lo que me está saliendo, de la información que estoy obteniendo, puedo presentar un gráfico perfectamente con la información. Pero si yo tengo mucho que presentar y el gráfico se me vuelve una maraña que no entiendo nada, puedo hacerlo en un cuadro y explicar. Ambos se pueden explicar en texto, pero que usted, si lo ve, lo pueda entender sin la explicación que tenemos en el texto. Mi recomendación siempre es no utilicemos las dos cosas al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque estamos ubicando la misma información de dos formas distintas y podemos llegar a confundir. Entonces, o hacemos un cuadro o hacemos un gráfico. Si yo tengo un cuadro con mucha información, lo quiero poner, pero yo quiero resaltar solo una parte, puedo poner el gráfico y ese cuadro queda como un anexo de mi investigación que pueda ir a verlo y lo referencio ahí, más información o más especificación de la información, ver anexo tal. Y ya lo presento ahí, pero no que pongamos el cuadro y abajito el gráfico de algo importante que quiera resaltar. Eso es como mucha visualización de datos para un solo objetivo de ver esa variable o ese comportamiento de las variables. Cuando nosotros decidimos qué gráfico vamos a utilizar o si vamos a utilizar cuadro gráfico, aquí es importante tomar en cuenta qué tipo de variable tengo. Ahí les puse más o menos tres condiciones. O sea, si yo voy a hacer el gráfico, depende de la variable que tengo. El otro es por qué quiero comparar y el otro es qué tendencias quiero mostrar. Entonces, ustedes van a ver esos tres. Y bueno, si yo estoy hablando de series cuantitativas, puedo utilizar gráficos verticales, de barras verticales o histogramas, polígonos, diagramas de caja, pirámides. No me voy a detener a decir, bueno, cuál es cuál, sino ahí van a quedar para que ustedes puedan darle un poco más de seguimiento. Si estoy hablando de variables cualitativas, usamos barras horizontales. Si estamos hablando de series gráficas, podemos utilizar barras horizontales, pero también podemos utilizar mapas, que es lo que ahora utilizamos mucho mapas para georreferenciar cierta información. Cuando hablamos de qué es lo que quiero comparar, si yo voy a comparar información absoluta, frecuencias absolutas, puedo utilizar barras compuestas. Si lo que quiero es comparar información, clases o información de frecuencia entre clases, puedo utilizar barras comparativas. Si voy a visualizar información relativa, aquí es importante ver cuánta información tengo, porque si yo tengo muchas características o muchas condiciones, puedo utilizar una barra 100%. Pero si yo tengo poquitas condiciones, condiciones, puedo decir, bueno, vamos a usar un gráfico circular. Mi recomendación, si tiene muchas, no utilizar circular porque aquello sí va a parecer un pastel realmente y no voy a entender qué significa cada una de las porciones del pastel. Entonces utilicemos barras. Si tenemos poquitas, podemos utilizar uno circular y podemos echar mano a los pictogramas, o sea, podemos echar mano a hacer figuras distintas para visualizar la información. Ahora pues tenemos muchos memes y cosas así, entonces que nos pueden ayudar a hacer figuras que sean como pictogramas y no sé. La sonrisa más grande significa mayor porcentaje y la sonrisa
más pequeña, menor porcentaje, o una sonrisa significa positivo y una carita triste significa negativo. Eso podemos echar mano para cierta información también. Y si vamos a mostrar tendencias o relaciones, vamos a utilizar los gráficos lineales, los gráficos de dispersión o algunos histogramas que podamos dibujar la curva y poder ver áreas dentro de esa curva, ya sea histogramas o polígonos de frecuencia, podemos ver esa asociación o esas áreas que tenemos de una variable con otra. Uno de los aspectos más importantes de los gráficos y de los cuadros es que tienen que cumplir ciertos requisitos para que ellos, o sea, el objetivo es que ellos se lean solos, que no tengamos que explicarlos, sino que cuando yo lo vea entienda qué es lo que yo quise poner ahí, qué es lo que yo estoy mostrando. Entonces, para eso debemos cumplir con ciertas cosas y una de esas es que tenga un título muy claro. El título tiene que responder a dónde, qué, cómo y cuándo se hizo. ¿Qué es lo que, dónde, de dónde estoy teniendo la información? Costa Rica, Universidad de Costa Rica, el Cantón de Grecia, por ejemplo. ¿Qué? ¿Qué estoy mostrando? ¿Qué son los datos que estoy mostrando? Entonces, yo estoy mostrando una cantidad de personas o una distribución porcentual de, de las elecciones, por ejemplo, de las personas votantes. Eso es el qué. El cómo es cómo lo estoy dividiendo. Entonces, si nosotros, por ejemplo, este caso, este ejercicio, este cuadro que tenemos aquí, está mostrando, según el sexo al nacer, la población estudiantil. Entonces, en el título, nosotros vamos a tener una variable que está en la columna principal, que eso lo llamamos columna matriz. Esa columna matriz vamos a poner en el título según la columna matriz, porque eso nos está diciendo el cómo estamos presentando los datos. Y cuándo, la fecha. 2025, 2000, enero 2024. Aquí es importante que cuando nosotros tenemos dos variables, por ejemplo, que una es sexo y la otra es algo más chiquito que provincia, puede ser sexo y sede. Universidad de Costa Rica, tenemos sede central y otras sedes. Entonces, en el título va a decir según sexo por la variable que está en el encabezado, por sede universitaria. Y eso nos da una idea de cómo está ordenado desde el título la información que tengo. ¿Por qué es importante? Porque también me da una idea de cómo tengo que leer los datos que se están mostrando. Muy importante tener una columna matriz, tener una fuente de dónde obtienen esos datos. Si son datos que ya existían, poner muy clara cuál es la fuente. El cuerpo del cuadro va a ser toda la información que obtuvimos, los datos, el encabezado, la variable, esa segunda variable con la que estoy dividiendo, o la cantidad, ya la frecuencia absoluta y relativa, en este caso, de la información. Eso es lo mínimo que debe cumplir el cuadro. El gráfico es lo mismo. Un título, vamos a tener los ejes. Entonces, por ejemplo, este gráfico que está aquí en verde tiene el eje X y el eje Y. Tenemos que nombrarlos, tenemos que poner un título, la fuente y es opcional, por ejemplo, ponerle los valores o las etiquetas dentro, sobre las barras o entre las barras. Ustedes van a encontrar información dentro o fuera de las barras. Aquí entonces es importante ver cuál es el tipo de variable para ver si lo hacemos horizontal, vertical, circular y depende de si es gráfico de barras, por ejemplo, tienen ambos ejes, pero si es un circular, pues no tiene ejes. Ahora hay que ponerle las etiquetas, dejar claro si vamos a hacer un gráfico compuesto, qué sé yo, que esta barra a la par de las verdes tengan unas azules, que es comparativo, dejar claro qué significa la barra verde y qué significa la barra azul para que yo lo pueda leer. Eso es importante. Y muy importante también es que tengamos en cuenta cuál es la fuente, cuáles son las fuentes que tenemos y los formatos en lo que lo vamos a presentar, el informe. O ustedes como TEFIA o como tesis, hay que responder a cierto formato que ya tiene la escuela.
o que ya se tiene. Entonces hay que responder a eso. Si lo que vamos a utilizar son las normas APA, bueno, tenemos que adaptarnos también a esas normas APA porque no necesariamente todos los cuadros estadísticos responden realmente a la norma APA, pero hay que adaptarlos si es el caso. Consultas hasta aquí. Perfecto. Ya para ir cerrando, como les decía Francisco al principio, nosotros, como esto es tanto, es mucha cosa que hay que tomar en cuenta, como en muy poco tiempo, desde la Escuela de Estadística prestamos servicios para que ustedes puedan hacer consulta en ese sentido también, en que, bueno, la profe Yorle me dijo tanto que quedé como un colocho y entonces, pero necesito más ayuda en diseño de la muestra, que no me es fácil porque no me acuerdo nada de muestreo. Entonces, nosotros desde la Unidad de Servicios Estadísticos hacemos ese apoyo a trabajos finales de graduación. Es una asesoría gratuita, tienen hasta 3 horas incluso. Pueden venir una cita, después les dejamos tarea y vienen a la próxima cita, cosas por el estilo. A veces les dejamos que vuelvan a hacer algo o que nos traigan información importante para ver si podemos resolver la necesidad que tienen. Eh, estas citas son dadas o son apoyados con profes de la escuela de estadística. Entonces ahí tenemos que ajustarnos un poquito a la disponibilidad de los profes, pero usualmente entre 3 días hábiles se les están contestando para cuándo. Ya, para cuándo, digamos, puede ser que la cita sea para la semana siguiente y se ponen de acuerdo. Actualmente lo estamos haciendo virtual también, entonces es más fácil de que se pongan de acuerdo el día y la hora. Por el momento estamos recibiendo los correos en el correo de la UCES. Ya vamos a hacer un nuevo sistema que entren a la página de la escuela y metan ahí la información, le agreguen. Pero por el momento, si ustedes necesitan apoyo, pueden mandar al correo de la UCES. Ahí les contestamos que nos llenen la boleta, pero también en la página de la Escuela Estadística está la boleta para que ustedes puedan incluirlo. Ya sea que yo les conteste o mi compañera Patricia, que, que está asignando, Patricia Delbo, tal vez algunos lo tuvieron como profe en los cursos de General 1 y 2, no sé si ustedes llevan los dos, pero doña Patricia nos está ayudando con la asignación y la atención de algunos estudiantes de TEFIA, de trabajo de tesis y demás. Y si no, igualmente yo ahí estoy disponible aquí en la UCES para cualquier duda o consulta. Y eso sería todo lo que les tengo por comentar hoy. ¿Alguna pregunta? Muchísimas gracias, Jolene. Si alguien quiere hacer la pregunta, puede levantar la mano, hacer la pregunta, la pasa por chat, yo Ajá. la transmito. Aproveche porque si no ya después empiezan a gastar las 3 horas. Yo tengo una consulta, Adelante, Mariana. digamos, Adelante. gracias. Estos servicios que dan como para preguntas y demás, ¿es durante los semestres o también lo dan en verano? Todo el año. Ah, súper. Desde, lo que pasa es que en verano a veces nos cuesta un poquito más porque hay menos profes. Muchos de los profes de estadística sacan vacaciones en enero y febrero, entonces tenemos menos posibilidad de respuesta rápida, pero igual el servicio está habilitado. Ok, muchas gracias. Con gusto, Mariana. Ok, ¿alguna más? A ver, mucha, no, nada más tenemos un muchas gracias de Francini. Mucho gusto, Francini. Ok, si no hubiese más preguntas, pues agradecerte muchísimo, Jolene, una vez más. Visualmente estaba mucho más bonita esta presentación, ¿verdad? Le hiciste ahí Le hice varios varios. ajustes visuales. Correcto. Sí, está súper linda, te quedó súper bien. Y no, agradecerte en nombre de toda la cátedra de taller de investigación de la Escuela de Administración de Negocios. Y creo que no te lo había mencionado, pero aquí tenemos chicos tanto de contabilidad como de contabilidad pública como de dirección de empresas. Ah, Entonces, ok. no, muchísimas gracias y estoy seguro que ha sido de mucho provecho para todos. Con mucho gusto, es un placer acompañarles y espero que les haya quedado por lo menos la espinita
de que hay que revisar, hay que hacer y estamos para servirles si tienen más dudas en cualquier momento. Ahí quedan mis datos también por si necesitan más, algún otro espacio para ver dudas más específicas. Perfecto. Así entonces, nuevamente agradecerte y nos despedimos de esta actividad de cátedra. Muchas gracias a todos por estar por acá.